que las muertes por golpes de calor han aumentado, Nerea. Sí, Miriam, por ejemplo, en el año 2022, el año anterior al que nos encontramos, se produjeron 42 días de ola de calor y eso se traduce en que se incrementa el número de muertes por altas temperaturas. Así lo asegura un sistema de monitorización de la mortalidad diaria, analiza todas las causas por parte del Instituto de Salud de Carlos III, y estos datos hacen una estimación y estiman que entre abril y septiembre de 2022 se produjeron 4.700 fallecidos por calor en nuestro país. Y fíjense en concreto las cifras del mes de agosto. Si nos centramos en el mes de agosto, vamos a ver la evolución entre el año 2020, 2021 y 2022. Vemos como en esa estimación del Instituto Carlos III aseguran que fueron 833 los fallecidos en el año 2020, 778 en el año 2021 en el mes de agosto, hablamos únicamente, y en el año 2022, en ese mes de agosto, fueron 1.604 las muertes por exceso de altas temperaturas. Como decimos, es una estimación de este sistema de monitorización de las causas de muerte, en este caso del Instituto de Salud Carlos III, pero sí se ve ese incremento de los fallecidos por calor. Gracias, Nerea. Pues hablamos con el experto, el doctor Julio Díaz Jiménez, codirector de la Unidad de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano del Instituto Carlos III. Bienvenido, doctor. Hola, buenos días. Buenos días. Las cifras, la verdad es que son alarmantes. Eso es lo que ha hecho que se adopten estas medidas, que se anime o se obligue a las empresas a prohibir en esas horas de más calor o cuando hay una alerta naranja o alerta roja a lo largo de los próximos meses, que es previsible que eso ocurra con cierta frecuencia, que se evite que algunos trabajadores estén en la calle a esas horas. Y esto puede ir increciendo, fruto también del cambio climático, según el estudio que han realizado ustedes. Pues sí, según nos está diciendo el IPCC, las olas de calor van a ser cada vez más frecuentes y más intensas. Por ejemplo, un niño que nazca en el año 2020, en relación con una persona que tenga 60 años, va a sufrir 7 veces más olas de calor la persona que tiene 60 años que el niño que tiene 3 en este momento. Hay que aclarar un concepto en relación a la mortalidad asociada a las altas temperaturas. Normalmente lo que hace el calor es agravar patologías ya existentes, es decir, agrava la enfermedad de una persona que tenga un problema respiratorio, cardiovascular, neurológico. Muy pocas veces esa mortalidad se produce lo que llamamos un golpe de calor, es decir, muy pocas veces esa mortalidad tiene como consecuencia el desenlace en muerte de una persona que está sana. Por ejemplo, si cogemos los datos del año 2003, en ese año hubo un exceso de muertes de 6.600 personas, pero por golpe de calor solo hubo 140. Es decir, que hay que diferenciar lo que es la mortalidad atribuible al calor, que es por agravamiento de otras enfermedades, de lo que es el golpe de calor, que es pues cuando mata a una persona, digamos, sana, claro. Por tanto, va unido a otros factores, está diciendo que no es una muerte por golpe de calor por el propio efecto del calor, pero sí tiene otras consecuencias, esos golpes de calor, y sobre todo a personas que están trabajando durante todo el día con altas temperaturas. Por tanto, esta medida adoptada ahora mismo evitaría que sigan sumando esas cifras de mortalidad o al menos de consecuencias fruto del calor. Sí, por supuesto que sí, es una medida que para nosotros nos parece que es una medida muy útil y muy necesaria, y de hecho, si nosotros comparamos, hemos hecho un estudio sobre cómo ha ido evolucionando el impacto que el calor tiene en la temperatura a lo largo de los años. Si comparamos la mortalidad atribuible al calor que había en los años 82 al 93 con la de 2001-2009, se ve que el impacto del calor en general está disminuyendo, excepto en un grupo de edad, que es precisamente el 18 a 45 años, que son los trabajadores. Por lo tanto, ese era el único grupo en el que el impacto del calor subía. Por lo tanto, pensamos que estas medidas, evidentemente, son muy necesarias. Ahora bien, nosotros creemos que las alertas a las cuales hay que dar estos avisos se tienen que basar en alertas basadas en salud. El Ministerio de Sanidad cada año, de hecho este año el 15 de mayo, va a publicar
su plan de prevención ante altas temperaturas. Y ese plan de prevención se basa en temperaturas que se han calculado en base a los aumentos de mortalidad. O sea, no son meramente temperaturas a nivel meteorológico como son las de AEMET. Es decir, en estos datos que posee el Ministerio de Sanidad y que están hechos a nivel provincial, nos dice en cada capital de provincia cuándo hay un riesgo real en salud. Unas veces ese valor está por encima de ese percentil 95 que dice AEMET, pero otras veces está por debajo. Porque no solamente influye la temperatura, como usted decía antes, influyen otros factores en la mortalidad. El nivel socioeconómico, el nivel, la pirámide de población que haya, el sistema sanitario, las infraestructuras, las viviendas, todo eso con un único umbral basado en temperatura, es decir, el percentil 95 de AEMET, no queda recogido. Sin embargo, sí quedaría recogido si se tienen en cuenta los umbrales del Ministerio de Sanidad, que ya le digo que este año además precisamente se han actualizado y están disponibles a partir del 15 de mayo. Cierto, se han adelantado. El próximo lunes es 15 de mayo en el que conoceremos dichos planes que se han adelantado, igual que se ha tenido que adelantar el plan de prevención de incendios ante esta situación también de altas temperaturas y de sequía. Y cuando ha dado esos datos, que son interesantes, esas conclusiones sobre que no todos estamos igual de indefensos, digamos, ante el calor, diríamos que entonces quien tiene menos recursos tiene más probabilidades de sufrir esos efectos del calor. Y también otra pregunta, ¿no resisten igual estas altas temperaturas o el conjunto de consecuencias que trae el calor, más allá de las altas temperaturas, en el medio rural que en el urbano, doctor? Bueno, estamos viendo las dos preguntas que me hace. En cuanto a la primera, tenemos estudios hechos a nivel de distritos en Madrid y lo que está claro es que el principal factor de riesgo es la pobreza. Es decir, donde mayor impacto tiene el calor es en los distritos más pobres. Por lo tanto, ese es un factor clave. O sea, poder tener tu vivienda acondicionada, tanto para el calor como para el frío, es un factor clave para no sufrir los efectos del calor. Esa adaptación, tener tu vivienda, digamos, rehabilitada para pues poder soportar de la mejor forma posible las temperaturas extremas que estamos padeciendo. Eso por un lado. Y por otro, también se han hecho estudios a nivel rural y urbano, y se ve que es precisamente en las ciudades donde es mayor el impacto que tienen las olas de calor, mucho mayor que el impacto que tiene en las zonas rurales. Y ustedes van más allá, de fondo está el cambio climático por el que también se produce estas temperaturas cada vez más altas y cada vez durante más tiempo, y por eso piden actuar, por ejemplo, frente al ozono. Sí, claro, es que hay que tener en cuenta que estos fenómenos no son individuales. Me refiero, tenemos analizado que cuando sube la temperatura, no solamente sube la temperatura, sino que también se dispara el NO2, se dispara el ozono, hay más incendios forestales. Los incendios forestales tienen impacto en salud, incluso cuando digo impacto en salud me refiero en mortalidad, en morbilidad, en partos prematuros, incluso a 500, 600, 700 kilómetros del foco del incendio. También cuando hay una ola de calor, la sequía se intensifica. La sequía también influye en la morbimortalidad. Aumentan las enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades infecciosas transmitidas por mosquitos, garrapatas. Aumentan también las enfermedades de transmisión hídrica, de transmisión alimentaria. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es que los planes de prevención no tienen que centrarse solo en un factor que es el aumento de temperatura, sino que se tienen que centrar en todos los factores que, como usted bien decía, tienen el mismo origen, que es el cambio climático. Todos esos factores tienen el mismo origen y además se dan a la vez en el mismo lugar. Por lo tanto, hablamos siempre nosotros de planes integrados, que tengan en cuenta todas esas variables que influyen en la salud de la población.